Bienvenidos, seguimos hablando de antisemitismo y geopolítica con David Benatar. Hola David. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muchas gracias. Muy bien, en esta ocasión nos adentramos ya en el antisemitismo, en el discurso antisionista. Vamos a hacerlo en 2 programas, si no me equivoco. Efectivamente, Raquel. Así que les invitamos a acompañarnos. ¿Qué quieres comentarnos, David, en un primer momento? Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar, sobre todo, hacer un poco de hincapié en la idea de que el antisionismo es un movimiento diverso, el sionismo es un movimiento muy diverso y no se puede aplicar la misma perspectiva sobre él, sobre todo enfocada a las críticas. Por supuesto, yo rechazo la idea de que el antisionismo per se, como David Benatar, rechazo la idea de que sea inherentemente antisemita, porque todas las posturas críticas hacia Israel no pretendo agruparlas bajo una misma perspectiva, ya que la crítica al Estado de Israel pueden ser críticas diversas, legítimas, pero eso también es el propio movimiento sionista, es diverso y legítimo. Evidentemente las políticas del Estado de Israel no deben estar exentas de crítica ni de revisión internacional, revisión académica, ni por supuesto ningún gobierno debe estar exento de crítica. Me imagino, David, sí, que nos vas a enseñar cuándo. A distinguir, claro. Efectivamente. Porque no todas las críticas al Estado de Israel son antisemitas, pero tampoco al revés. Hay críticas al Estado de Israel que están cargadas de elementos antisemitas y pues muchas veces cuesta identificarlos. Hay un político israelí que muchas veces se usa desde diferentes medios de diferentes métodos educativos para poder distinguir entre antisemitismo y antisionismo, cuando el antisionismo viene cargado de estereotipos antisemitas, que le llama el método de las 3D, de Natan Sharansky. Y bueno, la primera D sería demonización, la segunda sería deslegitimización y la tercera el doble rasero. Yo, ya expliqué en el programa anterior un poco mi visión sobre el doble rasero, la deslegitimización, pero evidentemente yo me centro en la demonización porque creo que me parece el más evidente y el más fácil de apreciar. Sería para otros programas centrarse en los otros dos. Yo me centro en la demonización, que sobra con eso para ver ejemplos internacionales y en geopolítica. Una vez aclarado esa diferenciación un poco aclarar que yo veo el antisionismo como, dependiendo a qué se haga o cómo se haga, puede estar o no condicionado por estereotipos antisemitas. Uno de los primeros elementos que se suele cargar dentro de la crítica al Estado de Israel tiene que ver con cosas relacionadas con la banalización, inversión o negación del Holocausto. También, ya adelantándome un poquillo a lo que ahora voy a explicar, es precisamente los procesos de inversión del Holocausto. En esos procesos, no simplemente referido a ese contexto histórico, sino sería, por ejemplo, algo que seguro que le sonará a todos los que nos están escuchando, sería equiparar a Israel con el Tercer Reich, el sionismo igual al nazismo. Muy reciente, lamentablemente. Los líderes israelíes son Hitler, las FDI son las SS, Gaza es un campo de concentración y los palestinos son los antiguos judíos, los de la era nazi, los judíos de la era nazi. Las víctimas son los victimarios. Efectivamente. Pero antes, voy a dar un poco de contexto respecto a cómo se banaliza o cómo se suele hacer ejemplos contemporáneos de cómo está banalizado, negado, instrumentalizado el Holocausto. Primero de los ejemplos tiene que ver ocurre muchísimo en Europa del Este, que tiene que ver con geopolítica, por supuesto, también. Es el referido a uno que en ciencia política lo conocen como seguridad ontológica. Es básicamente la seguridad existencial de la identidad nacional de un Estado. Esto pasaría por muchos partidos, por ejemplo, de extrema derecha, como el FPO, pero también en países de la antigua esfera comunista de Europa del Este, que miran el Holocausto de una forma que apartan la identidad judía o apartan de alguna forma ese pasado, ese target, ese objetivo judío que tenía la limpieza étnica del Holocausto y se ponen a su propia identidad nacional como víctimas. De esa forma limpian también la conciencia nacional, la idea nacional de colaboración que muchos de estos países tuvieron. Es, por ejemplo, lo que hace Polonia al designar a los campos de concentración y exterminio tipo Auschwitz como campos nazis. Efectivamente. Sin, claro, haciéndose
quitándose mucha responsabilidad para una idea de poder enaltecer el nacionalismo sin ser perjudicados, para poder como limpiarse de responsabilidad. Esto ocurre en muchos partidos de derecha de Europa del Este, que suelen ser que tienen un carácter más nacionalista, Fíjate, y en Croacia ha ocurrido un mogollón también, incluso. Y en Hungría, ¿no? Sí, en muchísimos países. Y en la propia Alemania también, justo después de... También empezaron a haber como revisiones un poco así disimuladas, pero que al final lo que hacen es eso, es la misma, banalizar el Holocausto, limpiar de responsabilidad y restar esa importancia, relevancia, ese protagonismo que deberían tener las víctimas reales. Sí, voy a interrumpir un poquito a David, porque hay un caso, un ejemplo, que sucedió aquí en Radio Sefarad, y es que un representante del gobierno polaco, no voy a decir quién, ni a qué institución concreta pertenece, al preguntarle yo por el levantamiento del gueto de Varsovia, me dijo, ¿pero te refieres al levantamiento contra los nazis que protagonizaron los polacos? Y yo, no, ese es el levantamiento de Varsovia, que fue muy posterior, y yo me refería por supuesto al levantamiento del gueto, que protagonizaron los judíos con muy poca ayuda polaca, ¿no? Sí, que tampoco hay que irse tan en Europa del Este, en Francia también, bueno, la colaboración de diferentes agentes, bueno, pues es ese tipo de revisión histórica que hace que ese componente nacional, querer, pues eso, enaltecer el nacionalismo de la época pasada, pues se oculte o se intente disfrazar. Es un ejercicio doloroso que tiene que hacer un país que me consta, por ejemplo, también yo he conocido académicos polacos también, por supuesto, que reconocen y hacen un ejercicio de que, vale, nosotros colaboramos muchísimo, incluso a lo mejor en algunas partes incluso más que los propios alemanes. Es un ejercicio doloroso, nacional, que muchos estados y muchos partidos políticos de estas regiones pues aprovechan y banalizan, y bueno, pues de esta forma es negar también el Holocausto de alguna forma. El segundo ejemplo también que hay de banalización del Holocausto tiene que ver también relacionado ya directamente con el Estado de Israel. Si la única fuente de legitimidad, si Israel, la única fuente de legitimidad percibida es el Holocausto, es decir, Israel existe porque ocurrió el Holocausto, que es algo bastante discutido, porque bueno, creo que el sionismo es un movimiento mucho más amplio, que sí que evidentemente hay el antisemitismo, el movimiento sionista también surge como para dar respuesta a los movimientos antisemitas, pero no se puede reducir a eso única y exclusivamente. El Estado de Israel existe por muchos otros motivos nacionales, pero evidentemente tiene peso, pero reducirlo únicamente al Holocausto tiene como producto, como consecuencia, que muchas veces, sobre todo desde Medio Oriente, el Holocausto sea atacado o sea, intentar banalizarlo o negarlo, porque se percibe como la única fuente de legitimidad del Estado de Israel. De hecho, David, la declaración Balfour es muy anterior al nazismo. Sí, bueno, y los movimientos sionistas y las ideas de volver a la tierra de Israel son anteriores al Congreso de Basilea. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, esos serían dos elementos más clásicos de negación, banalización, aunque también volvemos a ver el componente cómo cargar contra el Estado de Israel en este caso, porque se percibe como única fuente de legitimidad. Y posteriormente, a lo que me refiero, que sobre todo lo podemos ver, y seguro que ya, como he dicho antes, todos los que nos están escuchando lo han percibido alguna vez, esa comparación de Israel con la Alemania nazi. ¿Por qué es antisemita hacer eso? Porque mucha gente con la que yo he discutido no percibe eso como antisemitismo, simplemente una forma de exagerar, que entienden que puede ser doloroso para hacerlo al Estado de Israel como el único Estado judío, pero que al final no lo ven como algo de discriminación. Entonces es importante explicar y saber explicar por qué es antisemita. En lugar de reconocer, bueno, pues como hemos dicho antes, y asimilar a Netanyahu con Hitler, luego pondré algunos ejemplos contemporáneos, Netanyahu con Hitler, Israel, el Tercer Reich, etcétera, bueno, la esvástica en vez de la estrella de David en la bandera, etcétera, etcétera. En lugar de reconocer el Holocausto y el nazismo como una tragedia que fue única en su momento y dirigida hacia los judíos, la inversión del Holocausto, este proceso, lo reconfiguraría para acusar a Israel de cometer las mismas atrocidades que sufrieron los judíos, implicando que los israelíes, y por extensión, en este caso, aquellos que sufrieron la Shoah, es decir, los judíos, son ahora los nuevos nazis.
La demonización evidentemente es clave aquí, porque la inversión del Holocausto dibuja a los israelíes como inherentemente malvados, relacionándoles con una de las imágenes más deshumanizadoras de la historia, es decir, la de los nazis, una imagen que todo el mundo conoce como perversa, mala, diabólica. Sí. Esto se hace a través de un concepto en ciencia política que se llama la práctica articulatoria de Laclau, que muchos conocerán, que es tomar elementos de un discurso previo, en este caso el nazismo, y rearticularlos en un nuevo discurso, el antisemitismo antisionista. De este caso se reconfiguran las identidades, y transformando por ende los significados, y de esta forma también las identidades que están involucradas. Es decir, lo explico un poco más fácil, quizás. Lo has explicado muy bien, ¿eh? En este caso es coger un régimen que tuvo como objetivo la destrucción del pueblo judío y rearticularlo y excusar ahora nuevamente, o en actualidad, al pueblo judío de estar haciendo lo mismo. Cuando generalmente no se suele hacer con otros conflictos de recurrir tanto a la simbología nazi, al pasado nazi, para acusar a los líderes. Es como coger justo ese elemento, que no es necesario para hacer una crítica, y aplicarlo sobre el único Estado que representa la emancipación política del pueblo judío. Sí. Ejemplos de esto, brevemente, sí. En un periódico iraní titulado Vuelven los Hitler. A lo mejor lo podemos poner para que lo vean los oyentes un poco. Puede ser. ¿O está muy pequeñito? Está pequeñito y no sé si... Pero vamos a intentarlo. Bueno, es un periódico iraní que es titulado Vuelven los Hitler, uno de los más leídos, en el que, ahora enseño la imagen, vale. en el que una de las partes decía: Netanyahu y sus compinches están practicando las mismas cosas que aprendieron de Hitler. Es decir, aquí no son israelíes, lo que aprendieron de Hitler son judíos, porque en aquella época no existía un Israel. Entonces las mismas prácticas que aprendieron de Hitler es el pueblo judío. Por supuesto, con la diferencia de que ni siquiera los nazis atacaron hospitales, pero los sionistas, que se puede intercambiar en este caso por judíos, quieren demostrar que son más sanguinarios que los propios nazis. En la imagen aparece, en este caso no sé si se verá, es Biden, si no recuerdo mal, Biden vestido de Hitler y Netanyahu de Mussolini haciendo el saludo nazi. Por supuesto, no hace falta irse a Irán para encontrar este tipo de ejemplos. Ione Belarra, presidenta del grupo Podemos, también ministra, como recordaremos, de Asuntos Sociales, creo, y Agenda 2020, en el pasado, preguntó en una sesión de control al señor Sánchez, cito textualmente, que lo puso además en un tuit, no es algo... Señor Sánchez, ¿qué diferencia hay entre lo que hace Israel y las cámaras de gas de los nazis? Ella misma lo explicaba, que ninguna. También en estos días estamos grabando el día del entierro de la familia Vivas, de Siri y sus niños. Cuando se conoció la noticia, Ione Belarra estaba recibiendo en su despacho a una ONG pro-palestina diciendo que la lucha tiene que continuar, etcétera, etcétera. En Televisión Española están pidiendo que no participe Israel, o sea que... Y bueno, por último, un par de ejemplos más. Sí. En periódicos, por ejemplo, de Qatar, descrito como, vestido como Hitler, el primer ministro Netanyahu sale vestido de Hitler, en el cual Hitler de espaldas, en el que se refleja en el espejo la cara de Netanyahu con colmillos de vampiros y ojos rojos. Se pregunta, espejito, espejito, ¿quién es el más brutal de la historia? Y bueno, así ejemplos hay mogollón. Por ejemplo, la imagen que usamos en el anterior programa en un periódico de Egipto, Israel eleva su bandera en el hospital de Shifa tras un ataque que es una bandera nazi, y bueno. Nosotros les pondremos estas imágenes que les hemos querido poner en el vídeo, pero por si acaso se lo pondremos en la entrada de este programa que... no sé si concluye así. Sí, David. Para el próximo ya explicamos demás elementos del antisemitismo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, y a todos. Eso, gracias a todos ustedes.